Saludos y bienvenidos a El Consultorio. Les exhortamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Mardelis Jusino TV. Y queremos mandarle saludos a toda la audiencia que ha ido creciendo a través de los meses en El Consultorio, en toda Latinoamérica, Bolivia, Argentina, Venezuela, en México también nos están viendo. La gente de la Florida, un abrazo bien grande, y también hasta en Europa, en España, en Alemania. Si tienen dudas, preguntas, temas que ustedes quisieran que tratáramos aquí en El Consultorio, puede escribirnos en los comentarios acá en este podcast para tomarlos en consideración e irlo atendiendo, porque sin duda los temas que tocamos aquí son comunes al mundo, ¿verdad? Son situaciones que le pueden pasar a cualquiera de las personas, no importa donde usted viva, y queremos, ¿verdad?, pues llevarle esa información más allá de Puerto Rico, que es donde hacemos este podcast. No es lo mismo ser el médico que el paciente. Mi lucha contra el cáncer. Conmigo se encuentra un titán. Se encuentra el doctor José Antonio Franceschini, psiquiatra. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Marceli, a ti, a tu audiencia y por esta gran oportunidad. Cada vez que tengo la oportunidad, y vaya la redundancia, yo soy un educador, soy psiquiatra, soy neurólogo, psiquiatra y geriatra, y soy el director del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Central del Caribe hace 34 años, así que he sido un académico toda mi vida, aunque tengo mi práctica privada limitada. Y obviamente el título del libro te deja saber que estoy batallando contra una enfermedad que nadie esté exento. Las estadísticas son bien alarmantes. Para que tengas una idea, Marceli y tu audiencia, 1 de cada 2 mujeres después de los 60 años va a tener cáncer. 1 de cada 2. 1 de cada 3 varones va a tener cáncer después de los 60 años. Así que esto es una enfermedad que aunque no es una enfermedad geriátrica, pero la inmensa mayoría de los casos de cáncer se diagnostican después de los 60 años. ¿Se sabe por qué? Pues porque nosotros tenemos un sistema inmunológico que es el sistema que ataca todas las infecciones, todos los hongos, virus, bacterias, y se va protozoas, deteriorando con el paso del tiempo. Inclusive ataca elimina toda célula que el cuerpo entienda que es dañina. Por eso es que las enfermedades autoinmunes son tan difíciles de tratar, porque es el mismo cuerpo, el sistema inmunológico, atacando tus células buenas, que se confunde y ataca las células buenas, y ahí viene que las enfermedades autoinmunes, que son la inmensa mayoría de las enfermedades que hoy por hoy padecemos. La gente cree que las enfermedades genéticas son las más, o las que se heredan son las más comunes, y eso no es correcto. Eso es como un 10, de un 5, un 10%. La inmensa mayoría son autoinmunes, y las otras enfermedades, que se estima que es como un 50%, es nuestro estilo de vida. Así que, ¿por qué a la edad geriátrica o antes de la geriátrica? Porque la edad geriátrica hay un debate grande. Para alguna gente es después de los 60, para otra es 65, y hay gente que ya está empezando a subirlo a 70. Así que, ¿por qué? Porque el sistema inmunológico, con los años, igual que le pasa a la piel, igual que le pasa a los músculos, igual que le pasa a los huesos, igual que le pasa a todos los demás sistemas, se van, no quiero usar la palabra deteriorando, pero se van poniendo viejos, vamos a ponerlo así, y ya no tienen la misma fortaleza. El sistema inmunológico. El sistema no es tan robusto como uno quisiera. Y eso es de las cosas más importantes que inclusive toco en el libro. Porque para mí, yo todo el tiempo estoy pensando en mi sistema inmunológico, y hay mucha evidencia científica de las cosas que lo suben y de las cosas que lo bajan. Y es impresionante que pensamientos negativos, que teniendo esta enfermedad tan difícil, la quimioterapia, la cirugía, la radiación, todas son situaciones sumamente estresantes. Mantener la mente positiva es un reto. Es un reto, pero es bien posible, y eso es a donde yo quiero llevar con mi libro. ¿Qué pasa cuando es el médico al que le diagnostican cáncer? Pues es interesante que desde que uno está en la escuela de medicina siempre dicen que los médicos somos los peores pacientes y los más complicados. Y pues yo estoy complicado. Yo quizás no soy el peor paciente, y me considero
un muy buen paciente y lo aprendí de mis padres. Y yo espero haberle enseñado esto a mis hijos, porque no hay duda que la actitud con la que nos enfrentamos a la vida es lo más importante. Y como digo múltiples veces en mi libro, la vida es como es y no como nosotros quisiéramos. Y la aceptación de la vida, tal y como viene, es lo más importante, porque si yo no acepto que yo tengo cáncer, me quedo en una de las etapas de la aceptación, que la primera es la negación. Cuando te dicen tienes cáncer de primera intención, tú no puede crees ser. que no puede ser. No puede ser, yo me siento bien. Yo estaba probablemente en mis mejores condiciones de muchos años. Estábamos en la pandemia. Este diagnóstico fue en agosto 14 del 2021, viendo un juego del NBA, de baloncesto de Estados Unidos. Me viene una tos y lo próximo que yo sé es que tengo a mi esposa, casi una titana en todo este proceso, dándome en el pecho. Mi esposa es médico, dándome en el pecho porque me había desmayado y ella creía que me había dado un infarto cardíaco. Y yo despierto, o sea, de ese evento. Mi esposa cree que yo convulsé. Yo soy neurólogo, yo creo que no convulsé porque no tuve lo que nosotros llamamos postictal, que eso quiere decir que después que tú convulsas, típicamente te quedas como medio confundido, medio desorientado. Yo inmediatamente... Usted tiene un evento, pero es doctor, tiene unos conocimientos y empieza a aplicarlos a la misma vez. Inmediatamente digo, no tuve convulsión porque sé dónde estoy, sé la fecha, sé todo, ¿sabes? Lo último que estaba haciendo, etcétera, etcétera. Así, otra de las características de una convulsión, para aprovechar y enseñar, es que nos mordemos la lengua o se nos sueltan los esfínteres. Usualmente las personas después de una convulsión pueden orinarse encima, que es una de los temores grandes que tienen los pacientes que tienen epilepsia, porque como la epilepsia en muchos casos no te avisa, te puede venir en cualquier momento y lo próximo es que tú estás en un sitio público, estás en el piso. Una situación embarazosa, que bien difícil. Claro. O sea, así que inmediatamente yo me doy cuenta que algo pasó, que no es normal. Estábamos en pandemia, mi familia, todos querían que yo fuera a sala de emergencia, pero estábamos en un momento bien difícil de la pandemia, como un 20 y pico %. Y dice, bueno, me meto una sala de un hospital y va a ser peor el remedio que la enfermedad, exacto, como dicen. Le dije a todo el mundo, yo mañana a primera hora voy a chequearme. Así que fui a primera hora del lunes y antes de llegar al doctor, a mi cardiólogo, al doctor García, Felipe García, Soler, me llaman del laboratorio de que tengo una anemia severa. Okay, así que ya me tenían que transfundir y de dónde viene esa anemia. Y ahí es que empiezan todos, me hacen CT scan, me hacen todos los estudios, hasta que finalmente el martes me transfunden, el miércoles me hacen la colonoscopía y ahí aparece el tumor del colon, un tumor grande, un tumor de 5 centímetros. Eso es un tumor, para que tengamos una idea, casi como una bola de tenis, más grande que una bola de golf, pero casi igual que una bola de tenis. Así que era grande y me acuerdo como hoy, el gastro que antes de hacerme la colonoscopia me decía, eso probablemente tú tienes una ulcerita por ahí que está sangrando y por eso es una tontería, porque yo estaba en mis mejores condiciones físicas, estaba caminando, yo he hecho ejercicio toda mi vida, etcétera, etcétera, viviendo en Carabalí, en un paraíso, así que yo estaba en mejores no podía estar. Cuando termina la colonoscopía, que lo tengo aquí al lado mirándome, y me están despertando de la sedación, con la cara ya yo sabía que algo estaba pasando malo. Y ahí es que él me dice, ¿sabes? Tienes un tumor, es grande y hay que sacarlo inmediatamente. Y lo primero que me vino a mí a la mente, Marcel y público, y no me quiero emocionar, fue, y le dije, qué bueno que es a mí y no a uno de mis hijos
mis nietos o a mi esposa. Así que vamos para adelante. O sea, que yo en ese momento estaba aceptando y no solamente aceptando, que esto es bien importante, agradeciendo que fuera a mí, que no fuera a mi familia. Pues yo sentía que yo podía manejar esto. Como psiquiatra, como neurólogo, como persona. Yo he sido fuerte toda mi vida, lo digo con humildad, porque estas cosas es una lotería. Y yo dije, vamos para adelante, vamos a aceptar. Yo le dije al doctor, yo voy a hacer todo lo que ustedes me digan que haga, a los médicos, y de hecho he seguido todas las recomendaciones, pero sí yo he añadido técnicas, incluyendo esa misma de la aceptación, porque aunque ahí yo lo dije de primera intención, aceptando que fuera a mí y que no fuera a un familiar cercano bien querido, con todo y eso, ¿sabes? Tuve que pasar por el proceso de aceptación, pero sabía, porque ya yo soy geriatra y en geriatría bregamos mucho con luto, y este sistema de aceptación que básicamente lo descubre o lo inventa Elizabeth Ross Kobler. Elizabeth Ross Kobler probablemente es la madre de la tanatología mundial. Ella durante la Segunda Guerra Mundial, ella era sueca y se mudó a Estados Unidos y se dio a la tarea de identificar durante el proceso de muerte las personas en qué estaban pensando, qué querían en el lecho de muerte. Así que ella se da cuenta que hay gente que todavía que se queda en negación, porque a mí, porque yo, porque el segundo paso es el coraje o la ira. Te da coraje con los doctores, con la vida, hasta con Dios. Hasta con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué a mí me está pasando? ¿Por qué? Después el tercer paso, empiezas a negociar contigo mismo, con Dios, con los médicos, con negociar. El cuarto paso es depresión y finalmente la aceptación. Pero esos 5 pasos se entremezclan. Es como lo que muchos pacientes le llaman un roller coaster, que a veces sube, estoy más en aceptación, de momento baja, y estoy todavía en negación. Y eso tiene que ver mucho con el luto. Cuando uno pierde a un ser querido, especialmente a la pareja, que se considera el estresor más grande de la vida, la pérdida de la pareja por muerte, se considera el número 1. Y en el luto, especialmente el luto nuestro, latino, típicamente dura alrededor de 2 años, y durante todos esos 2 años las personas te dicen, los viudos o las viudas te dicen que sube, que hay días que está bien, aceptando la pérdida, otros y hay días que no. Hay días que lleno de coraje, porque se murió, porque él, ¿sabes? Me dejaste solo o sola, con todos los problemas, ¿o no? ¿Sabes? Así que es un proceso emocional que sabemos que la aceptación es el objetivo. Y una vez uno acepta, y mucha gente cree que cuando uno acepta una enfermedad terminal, es que estamos aceptando que nos vamos a morir. Que de hecho nos vamos a morir. De todo. O sea, eso es, y de hecho yo le dedico, no somos invencibles. Yo le dedico un capítulo a la muerte, porque es un tema que como psiquiatra sé que mucha gente teme hablarlo, y es bien importante en la vida perderle el miedo a la muerte, porque si tú le pierdes verdaderamente el miedo a la muerte, te dedicas a vivir la vida, porque sabes que tarde o temprano eso viene. Muchas veces... Se lo puedo decir porque hay mucha gente, por ejemplo, yo que soy abogada, hablar de testamentos, eso es... Porque hablar de un testamento significa que vamos a planificar qué va a pasar, y eso significa aceptar que en algún momento nos vamos a morir. Y hay personas que a lo mejor, yo pienso que en el subconsciente, en algún punto de su raciocinio, saben que es muy conveniente hacerlo. No, y eso es... Pero no lo hacen porque sentarse con un notario es aceptar el hecho, y es pensar en eso, y es tomar unas decisiones sobre eso, de qué yo quiero que pase y cómo yo quiero que pase, a quién le voy a dar, a quién no. Y entonces eso pasa muchísimo, muchísimo, que es como...
Sí, sí, no, y es interesante el libro de Elizabeth Kubler-Ross, que se ha traducido creo que en 40 idiomas. Es un libro que ella te deja ver cómo inclusive ella se llevaba pacientes terminales que no tenían familia, se los llevaba para su casa y les preguntaba que qué querían ellos en los últimos momentos. Y es bien interesante cómo la importancia de la familia. O sea, y muchas veces, que yo lo toco en el libro sobre el capítulo de la muerte, muchas veces los familiares están pensando en milagros, que se va a salvar, porque hablar de la muerte si Dios lo va a sanar. Si Dios lo va a sanar. Y eso, el paciente en su fase terminal se da cuenta que está terminal. O sea, yo que he pasado por este proceso, que me he sentido, obviamente, yo rebajé 30 libras, tuve 6 meses en quimioterapia, la quimio es algo bien, bien fuerte, pero yo desde el primer día me dije que yo iba, no importa los efectos secundarios, yo iba a aguantar la quimio hasta el final. O sea, que es importante que uno se comprometa y ahí viene la aceptación. ¿Cuán rápido usted comenzó el tratamiento? Su diagnóstico fue en agosto del 2021. Agosto, y en octubre, precisamente octubre 12, fue mi primera quimioterapia. Para cáncer de colon. Para cáncer de colon porque operándome del colon me encuentran que tengo 2 tumores en la vejiga. Y entonces me voy a Nueva York, ya estoy empezando a complicarme. Me voy a Nueva York porque me entero de que en Nueva York me pueden hacer esa cirugía por robot. Y efectivamente, aquí me decían que me tenía que quedar 7 días más en el hospital. Ya yo llevaba 10 días, 11 días en el hospital. Yo no quería, siendo médico y habiendo hecho tantas consultas en los hospitales, estar en un hospital 10 o 12 días, especialmente en intensivo. En intensivo estuve 7 días porque este tipo de cirugía, después que es de colon, que recuérdate, a mí me preparan para colonoscopía de martes para miércoles. Todo el que ha tenido una colonoscopía sabe de lo que yo estoy hablando. Claro. Pues, de carrerita toda la noche, así que no como, me hacen la colonoscopía, me dicen ahí mismo que no puedo comer porque el jueves me van a operar. Así que llevo desde el miércoles a último comiendo, así que jueves, viernes, del jueves me operan, me sacan 18 pulgadas de intestino. Después que a ti te hacen una cirugía de colon, hay que esperar a que tú evacúes. Y yo le decía a las enfermeras, ¿qué voy a hacer? Si no he comido hace una semana. Me han limpiado y no te dan nada, agua, ¿sabes? Inclusive poca agua porque te hidratan por vena. Por vena. Así que es increíble, estuve 7 días para poder evacuar por primera vez. Que de hecho hice una fiesta casi, empecé a gritarle a las enfermeras porque eso significaba que podía volver a comer. Entonces, tenía un hambre me imagino. Veía los anuncios de estas compañías de fast food de estas. Y usted se moría ahí. Y yo que en mi vida yo llevo qué sé yo, 30 hasta eso años, le parecía atractivo. hasta eso me lo comería. Pero entonces finalmente ahí me dicen lo de la vejiga, pero me dicen que la cirugía en Puerto Rico, que es como una limpieza, así que decido irme a Nueva York, hacerme la cirugía robótica y obviamente me regreso a Puerto Rico, me dan quimioterapia 6 meses. Cuando me hacen el PET scan para estar seguro que que estoy limpio de cáncer, me encuentran que tengo un nódulo positivo en la garganta. El colon, ni la vejiga, ni melanoma, que eran ya los 3 cánceres que yo había tenido primarios, no metastizan a la garganta. Eso es rarísimo, así que me dicen, esto hay que biopsiarlo a ver qué rayos es, pero era tan chiquito que ni en mismo Nueva York querían, me decían que esperaba 3 meses. Regreso a Puerto Rico y efectivamente logro que el doctor Víctor Carlos, que le agradezco
eternamente eso, porque él fue el que se atrevió a hacerme la biopsia, y en un mes que me tardé entre el PET scan positivo a lograr que me hicieran la biopsia, ya tenía 4 nódulos positivos, así que era bien agresivo. Era súper agresivo, así que en julio primero me hacen la biopsia y ya el 27 de julio estoy operado con robots también en Nueva York. O sea que empieza con cáncer de colon. Empecé después sigue a la vejiga. Ya yo había tenido cáncer de un melanoma en el 2008. Que positivo, un melanoma es positivo, el melanoma es el cáncer de la piel más agresivo y más difícil, es uno de los más difíciles. Hoy en día sabemos que hay muy buenos tratamientos para melanoma, pero es uno de los más difíciles si no se coge a tiempo. Es el que tuvo Dayanara, es el que tuvo Carter, ¿sabes? Metastiza mucho, los melanomas metastizan mucho el cerebro, aparte del resto del cuerpo, obviamente, pero ese yo lo tuve en el 2008 y entonces en el 2021 colon, me encuentran vejiga, me dan quimioterapia, y me hago el PET scan y efectivamente tengo positivo cáncer de garganta. Y obviamente al tener 4 nódulos positivos me gané radioterapia, 30 cursos de radioterapia en la garganta, que es una experiencia también bien fuerte. Estuve 11 días sin poder hablar porque eso te quema fuertemente, pero de nuevo, o sea, y esto es bien importante, la actitud de uno. O sea, yo, como dije al principio, de un 100% en la situación que usted enfrentó, porque sé que nos deben estar viendo muchas personas, lamentablemente el cáncer es bien común en Puerto Rico y en el mundo. En Puerto Rico del 1 al 10, ¿cuán importante es la actitud frente a la enfermedad para superarla? Yo me atrevo a decir que es lo principal. Es lo principal. Y yo sé que es difícil porque los efectos secundarios de la quimio, los efectos secundarios de la cirugía, los efectos secundarios del diagnóstico, es como una ruleta rusa. Para que tengan una idea, 4 amistades mías junto conmigo, más o menos nos diagnosticaron cáncer de distintos tipos, ya los 4 se fueron. Sí que yo soy el único de ese grupo de amistades que quedó vivo. Yo estuve leyendo un artículo del doctor Cabanilla que publicó en El Nuevo Día sobre este libro que usted ha publicado. Y hay una parte que él cita que usted dice que recuerda esas navidades del 2021 estando en quimioterapia. Estuve muy triste por la falta que me hizo compartir con las familias, amistades. Me sentí aislado y solo, aunque entendía claramente la situación particular que estaba viviendo en esos momentos, y esto me ayudó a evitar una depresión mayor. Porque esto ocurre en el 2021, que está el COVID todavía a flor de piel, y los peligros que eso involucra. O sea, es una complicación, es un como digo, un layer adicional a toda esta situación. No, y el pánico. Y usted dijo lo importante que es tener la familia, la gente que uno quiere cerca. Y era una época bien difícil para todo el mundo. Yo perdí varias amistades cercanas por el COVID. Así que estando inmunosuprimido, porque la quimioterapia, obviamente, va ese sistema inmunológico. Es una medicina bien fuerte. Y va para todos lados. Va para todos lados. Obviamente, el objetivo son las células malignas, pero se lleva muchas células buenas también en el proceso. Pero el cuerpo está verdaderamente luchando, gasta una energía enorme en el proceso, y así que la quimioterapia también te da muchos efectos secundarios, incluyendo que el sabor de la comida cambia, te quita obviamente el apetito, te mantiene lo que se llama el quimio brain o cerebro de quimioterapia, que es una sensación bien hasta difícil de explicar,
porque yo hablo bastante, ya te das cuenta, y evidentemente me mantenía en un silencio, y mi esposa y mis hijos me preguntaban, ¿pero qué te pasa? Que no hablas. Y es algo como que es bien difícil de explicar. Es como una oclusión. Por eso Es como una especie de oclusión psicológica, es como mental. una nube, por eso es que le daban chemio brain, que es como si tu mente se nublara y como que tú quieres decir algo, pero se te hace difícil. Y yo he hablado esto con otros pacientes, y de hecho es que está reportado en la literatura con mucha frecuencia que ocurre, porque obviamente la quimio entra al cerebro. O sea, que no todas las medicinas que nosotros nos tomamos entran al cerebro. El cerebro tiene como lo que se llama una barrera de protección que evita no solamente que entre en cualquier medicina, sino que también entre en organismos malignos. Así que es una protección, Pero la quimio cubierta. Sobrepasa esa Sí, cubierta. por eso es que llega al cerebro. Por eso es que la quimio busca malignidad también en el cerebro, porque ese es el objetivo. La quimio, eso es lo que está buscando, cómo eliminar células dañinas o células... Y va por todos lados. De lo que se llama neoplasia, que es cáncer. Neoplasia quiere decir, ¿qué es cáncer? Y que mucha gente se pregunta. Cáncer quiere decir que una célula, digamos en mi caso, una célula del colon, se empieza a reproducir mucho más de lo normal, ¿ok? Y por eso crea lo que se llama un tumor. Ese tumor es de esas células, pero creciendo a las millas. Como descontroladamente. Totalmente descontrolada. Y obviamente llega el momento en que ese tumor tiene que buscar dónde alimentarse fuera de ese órgano, porque ya ese órgano ya lo cubrió. Y eso es lo que es metástasis. Se va a otro tumor, a otro órgano, y lo invade y lo metastiza y le crea tumores en mi caso, que yo tuve metástasis al hígado y metástasis al pulmón izquierdo, cuando le hacen una biopsia a esos tumores del hígado y del pulmón, que fueron en épocas diferentes totalmente, pueden ver, el patólogo puede ver que la célula que ve ahí es del colon. Y por eso es que sabe que el ¿de dónde primario vino? es Okay. el colon, y que es una metástasis y no un hepatoma, que sería un tumor primario de hígado o un tumor primario de pulmón. Se dan cuenta que el del pulmón también era un tumor con células del colon. Estar al tanto de lo que me está pasando, tener toda la información disponible de lo que me está pasando al detalle, ¿es esencial para manejar la condición o puede ser contraproducente?